El primer amor, el enamoramiento adolescente, casi siempre lo vemos como algo muy poético, ¿no? Como mágico. Pero, ¿qué pasa si le ponemos una lente, pues más psicológica? ¿Qué hay de verdad detrás de esa sensación tan arrolladora, que parece que lo cambia todo? Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Tenemos un texto de Hernando Bernal que se mete de lleno en la psicología del enamoramiento adolescente y es fascinante. Nuestra misión aquí es desentrañar un poco los mecanismos y los retos que describe, porque parece que enamorarse es un trabajo psicológico mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Y la idea central que vamos a explorar es, yo diría, bastante rompedora, que el amor se divide en dos corrientes, una tierna y otra sensual, y que el gran desafío es conseguir unirlas. Para empezar, el texto lanza una idea que, de entrada, choca un poco. Dice que al ser humano le resulta fundamentalmente difícil amar. Suena muy categórico, ¿no? ¿Por qué empezar con algo tan fuerte? Pues es una forma potente de empezar, la verdad, porque nos obliga a cuestionar la idea de que amar es algo natural y sencillo. Lo que plantea el autor es que nuestro primer modelo de amor, el que aprendemos con nuestros padres, con la familia, es increíblemente poderoso. Es como nuestro software afectivo original, por así decirlo. ¿Vale? Y la adolescencia nos enfrenta al reto de, en cierto modo, desinstalar ese programa para instalar uno nuevo, uno dirigido a otra persona. Y eso no es un simple copiar y pegar, Claro. es una reorganización psíquica en toda regla. Una reorganización psíquica. Me gusta el concepto. O sea, no es solo cambiar de persona, es cambiar la estructura misma de cómo amamos. Exactamente. De hecho, el texto nos recuerda algo importante, que la infancia no es un remanso de paz afectiva, ni mucho menos. Ya desde pequeños vivimos lo que llama los embates del amor. Sí, los celos por un hermano, el miedo a que nos abandonen, la rivalidad por la atención de los padres. Todo eso es una especie de campo de entrenamiento emocional. Ah, claro. Son nuestras primeras prácticas con sentimientos muy intensos que nos preparan o deberían prepararnos para la gran transición que viene después. Es como si la vida nos fuera dando pequeñas dosis de lo que vendrá. Y según el texto, ¿en qué consiste exactamente esa transición? O sea, ¿cuál es el paso concreto que tiene que dar el adolescente? El paso clave es lo que el autor llama el abandono de los primeros amores de la infancia. Suena un poco dramático, ¿eh? Un poco sí, pero tiene sentido. Significa ser capaz de desenredar esos lazos afectivos tan intensos con los padres, para poder redirigir toda esa energía, tanto la ternura como la pasión que empieza a despertar, hacia una persona nueva, alguien fuera del círculo familiar. O sea, no quedarse fijado. Justo. No quedarse fijado en ese primer puerto seguro. Es una buena imagen esa, la de quedarse fijado en el puerto. Y supongo que, como en la navegación, no todo el mundo consigue zarpar con éxito. Exacto. Y aquí el texto es muy claro y yo diría bastante realista. Subraya que este proceso puede en ocasiones ser difícil o llegar a fracasar. No lo da por sentado. Ya, Lo presenta como un hito del desarrollo, un logro que no está garantizado para nadie. Y superarlo con éxito o no, pues marca muchísimo cómo serán nuestras relaciones en la vida adulta. vale, entiendo. Entonces, si ese es el gran desafío, ¿cómo nos ayuda el autor a entenderlo mejor? Porque es un concepto bastante abstracto. He visto que para explicarlo introduce una especie de mapa. Nos habla de dos corrientes del amor. Sí, y esta es la herramienta conceptual clave de todo el análisis. Para simplificarlo, nos dice que pensemos en el amor como si estuviera alimentado por dos ríos distintos, que al principio fluyen por separado. El primero es la corriente tierna. La corriente tierna. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues se refiere al amor que está basado en el cuidado, en el respeto, en el apego. Es el primer tipo de amor que conocemos. Nace en la infancia y se dirige, lógicamente, a quienes nos cuidan. A la familia, a los padres. Eso es. Es un amor que busca seguridad y protección. El calor del hogar, el afecto incondicional. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Entendido. Es la base, lo primero que aprendemos. Pero el texto parece que señala que esta corriente, aunque sea buena, también tiene su lado oscuro, ¿no? ¿Menciona como un riesgo asociado? Sí, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El autor advierte que si esa ternura que recibe el niño es exacerbada, o sea, excesiva, sobreprotectora, Asfixiante, quizá. asfixiante, exacto, puede ser contraproducente.
El niño puede aferrarse tanto a esa seguridad que desarrolla lo que el texto llama una fijación tierna. ¿Una fijación tierna? Sí, es como alguien que nunca aprende a salir de casa de sus padres porque, bueno, la comida está rica, la ropa siempre limpia y no hay que enfrentarse al mundo, ¿sabes? Es cómodo, es seguro. Pero te impide crecer. Y lo más importante es que esta fijación, según el texto, puede arrastrarse durante toda la vida. Qué potente esa idea. Te quedas anclado en esa necesidad de cuidado y no puedes desarrollar otro tipo de amor. Entonces, en medio de este panorama, ¿cuándo aparece la otra corriente? La sensual. Esa irrumpe con la fuerza de un volcán en la pubertad. Es la gran novedad de la adolescencia. La corriente sensual es, como dice el texto, el soporte del deseo sexual. La atracción física, la pasión. Exacto, el impulso erótico que hasta entonces estaba latente. Lo interesante es cómo lo describe el autor. No viene a sustituir a la corriente tierna, dice que se añade a ella. La palabra añade parece muy importante aquí. No es una cosa o la otra. Es la palabra clave. No se trata de elegir entre ternura y pasión. El modelo ideal que propone el texto es que ambas coexistan. De repente, el adolescente se encuentra con dos fuerzas muy potentes en su interior. Por un lado, la necesidad de afecto, que arrastra desde la infancia, y por otro, la explosión del deseo sexual, que es algo nuevo y, a menudo, desconcertante. Claro. Son dos ríos que hasta ese momento no se conocían. Entonces, si tenemos estos dos ríos fluyendo por separado, la corriente tierna que viene de la infancia y la sensual que explota en la pubertad, supongo que el objetivo final del desarrollo es que se junten, ¿no? Que formen un único río. Has dado en el clavo. Ese es, según el autor, el gran logro de la madurez afectiva. Lo que definiría una conducta amorosa normal, y ponemos comillas en normal porque es en término delicado, claro, sería la fusión de estas dos corrientes. Ajá, el objetivo es que la ternura y la sensualidad no solo coexistan, sino que se unan y se dirijan de forma integrada hacia la misma persona. La reunión de estas dos corrientes en una sola. Esa es la frase que usa. Es el momento eureka del desarrollo afectivo. Pero, y aquí viene el giro dramático, justo después de plantear este ideal, el texto nos da un jarro de agua fría. Dice, literalmente, lo cual no siempre se da. Y ese es el nudo de todo el conflicto psicológico que describe. Nos presenta la meta y, acto seguido, nos avisa de que muchísima gente no llega. Vaya. Que el camino está lleno de desvíos, de atascos, de posibles fracasos. Y esto abre la puerta a una pregunta fascinante. ¿Cuál? Si no se unen, ¿qué pasa? Exacto. ¿Qué pasa? ¿Cómo son las relaciones cuando esas corrientes nunca llegan a fusionarse? El texto no lo detalla mucho, pero podemos deducir las implicaciones, que son enormes. Si la fusión fracasa, lo que ocurre es una disociación, una fractura entre el afecto y el deseo. Se rompe la conexión. Sí, las dos corrientes siguen fluyendo por separado en la vida adulta, y esto puede manifestarse de muchas formas. Por ejemplo. Pues, por ejemplo, podríamos encontrar personas que solo pueden sentir ternura hacia su pareja. La quieren, la cuidan, la respetan, pero no hay deseo. La relación se parece más a la de dos hermanos o dos muy buenos amigos. ¿Entiendo? Hay un vínculo afectivo profundo, pero la dimensión erótica está ausente o muy disminuida. La corriente tierna domina por completo y la sensual se dirige a otras personas en la fantasía o simplemente se reprime. Vale. El amor sin pasión. Y el caso contrario. Una relación donde solo exista la corriente sensual. Sería el otro extremo. Relaciones basadas puramente en la atracción física, en el deseo, pero sin un vínculo tierno y profundo. Son relaciones intensas, muy pasionales, pero a menudo vacías de intimidad real, de cuidado, de un proyecto en común. Ya. Cuando la pasión inicial se apaga, no queda nada que sostenga la relación. Porque la corriente tierna nunca se desarrolló hacia esa persona. Se busca el objeto de deseo, no a la persona en su totalidad. En ambos casos, hay una parte fundamental del amor que falta. Es una forma muy clara de ver los desequilibrios que a veces observamos, ¿no? O todo ternura o todo pasión, pero rara vez la mezcla perfecta. Exacto. El texto sugiere que estas situaciones no son simplemente tipos de relación. Son el resultado de un proceso de desarrollo que no se completó con éxito en la adolescencia. Son formas de amar incompletas, producto de esa incapacidad para fusionar los dos ríos en uno solo. Muy bien.
Creo que hemos desgranado las ideas principales. A modo de resumen, hemos visto que, según este texto de Bernal, el enamoramiento adolescente es un trabajo psicológico de primer orden. Implica superar la fijación en el amor a los padres y, sobre todo, embarcarse en la tarea de unir esas dos corrientes que nacen en momentos distintos, la tierna, de la infancia, y la sensual, de la pubertad. Sí, la conclusión principal que podemos sacar es que enamorarse, desde este punto de vista, no es un acto mágico que sucede sin más. Es un proceso de desarrollo, un trabajo psíquico que hunde sus raíces en nuestras primeras experiencias. La fusión de ternura y sensualidad no es el punto de partida del amor romántico. Es la meta. Se presenta como un logro, sí, como la culminación de un camino lleno de desafíos. Es la diferencia entre un amor infantil y un amor, pues, adulto y maduro. Y para terminar, como siempre, vamos a dejar una idea en el aire para darle vueltas. El texto nos plantea que el ideal es la fusión, pero que a menudo no ocurre, llevando a relaciones desequilibradas. Esto nos deja con una pregunta. Si miramos a nuestro alrededor, a las relaciones que conocemos o incluso a las nuestras, ¿podemos identificar estas corrientes? ¿Están en equilibrio? ¿Hay una que domina claramente a la otra? Pensar en ello quizás nos dé una nueva perspectiva sobre por qué algunas relaciones funcionan como lo hacen y por qué otras parece que tienen siempre una pieza que no encaja. Ahí queda la idea.